Buenos días, jóvenes. Buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase teórica número uno del estudio dirigido número uno de este primer bloque en el curso de emprendimiento. Antes de empezar a trabajar el libro, vamos a ver tanto este estudio como en el siguiente algunos temas básicos o que nos van a hacer referencia o nos van a ayudar para nuestro emprendimiento, ¿sí? Para cuando lo empecemos a establecer, para cuando lo podamos poner en práctica, pues tener esos temas así bien claros y que podamos pues trabajar de una mejor manera y que ustedes pues puedan encontrarle sentido eh, a, a lo que están realizando. Dígame, David. Profe, ahorita voy a entrar desde otro usuario. ¿Será que me puede aceptar, por favor? Claro que sí, David, no te da pena. Bueno, entonces como decía, pues vamos a ver algunos temas que les van a ayudar a ustedes a entender más que todo la clase y a entender ciertos puntos que pueda tener un emprendimiento que a veces no lo vemos desde ese punto de vista. Bueno, dentro de la guía de estudio, pues que se les compartió por plataforma que aparece en el tema de estudio de región número uno, para esta primera clase del día de hoy, eh, vamos a empezar a trabajar con el tema de los bocetos. Cuando hablamos de un boceto, pues estamos hablando de un dibujo, ¿sí? Un esbozo de algo, algo así hecho de una forma rápida. Eh, que tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que lo veamos como una esencia de la pintura, de la escultura o de la arquitectura, eh, es la raíz de toda arte o toda ciencia, y quien domina pues goza de un poder incalculable y que a la larga pues puede crear unas grandiosas obras y sobre todo pues entender muy bien cuál es su idea final o hacia dónde va su idea final. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Cuando nosotros realizamos un boceto, estamos realizando algo, una idea principal, una idea que en el momento se nos ocurrió, que podemos ir mejorando. Pues esa es la idea de pues de un boceto, ¿va? Que tener una idea principal plasmada en un papel y luego pues irla mejorando con el tiempo. ¿Cómo debe de ser un boceto ideal? ¿Qué características debe de tener? Empecemos con el tamaño del boceto, ¿sí? Tiene que ser a escala y no de un tamaño real para facilitar la rapidez de los trazos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Y veámoslo desde el punto de emprendimiento. Cuando estamos hablando de un boceto, lo utilizamos más que todo para nuestro logo, nuestro signo gráfico o para la estructura que pueda tener nuestro emprendimiento. Cuando hablamos de la estructura del emprendimiento, pues estamos hablando, digamos, de la organización que pueda tener, quién va a ser el jefe, quién va a ser el vicepresidente, su secretario, quién va a ser el que va a repartir o la empresa que van a contratar. Todos esos pequeños detalles dentro de un organigrama, pues lo podemos trazar como un boceto, ¿verdad? Hacerlo rapidito para saber cuáles van a ser las obligaciones o las responsabilidades y los derechos que tiene cada una de las personas que formen parte del emprendimiento. Ya cuando hablemos de la parte visual, pues también lo podemos ver en la parte del logo, ¿sí? Porque puede que lo dibujemos así como que a la primera, a lo primero que se me viene, y con el tiempo pues lo vamos mejorando antes de plasmarlo o de llevarlo a una red social, a una impresión de una manta o a la impresión de tarjetas de presentación, pues a donde lo puedan llevar, ¿sí? Antes de ese trabajo final, pues pasa por una serie de bocetos para nosotros pues tenerlo. Y regularmente como estamos trabajando a escala, cuando estamos hablando del boceto, pues lo hacemos un poco más grande de lo normal que lo vamos a utilizar. Cuando hablamos en la parte de la publicidad, siempre dentro del emprendimiento, pues también el diseño de nuestros volantes, flyers, banners que vamos a hacer,
También conlleva, pues también un boceto para saber qué estructura, dónde voy a colocar ciertos elementos, qué tipo de letra puedo utilizar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso se hace a escala. Esa es la primera característica. Luego, o segunda característica fundamental, tiene que ser rápido. Algo que yo pueda hacer rápido, algo que yo pueda plasmar en el rato, ¿sí? Sin tanto detalle, eh, ni preocuparnos por eso, porque la idea es tener solo una idea plasmada en un papel. Otra característica, pues, que debe ser representativo de lo que yo quiero narrar, dar a entender, la esencia de mi emprendimiento, la solución que yo quiero obtener, cuando estamos diseñando un producto, ¿sí? O la etiqueta del producto, todo lo que tenga que ver con mi emprendimiento, pues tiene que ser representativo de. Eh, y por último, pues tiene que llevar notas. Cuando me refiero a notas, digamos, ya sea de un lado izquierdo, derecho o arriba o abajo, pues ver qué colores va a llevar, el listado de colores, qué tipo de letra tiene, también qué medidas va a tener. Pues cuando hablamos de un volante, si va a ser media carta, de una hoja carta completa, un cuarto de carta, o sea, las medidas exactas que tendrá ese boceto o la publicidad que yo voy a hacer. Si voy a mandar a hacer una manta, mi dibujo de la manta más o menos como lo necesito y de qué tamaño lo voy a querer, ¿sí? Porque acuérdense que hay mantas de 1 metro por 1 metro hasta lo más grande posible y así sucesivamente, ¿verdad? Ese boceto o esas notas que pueda tener ese boceto, pues ayudan a extender la idea, ¿sí? Con palabras para que ayuden, pues, a recordarnos o a que vaya fluyendo en nuestra mente, pues, de una mejor manera, ¿sí? Estas notas, pues, se utilizan en etapas futuras para aplicar un diseño final y que a la larga también nos ayude a recordar qué cosas funcionaban dentro de o pensaba que funcionaban y que fui quitando porque puede que lo utilice para otra cosa. Dentro del documento también les coloqué algunos tipos de bocetos, ¿sí? Porque casi que todo en la vida pues tiene ciertas opciones que yo puedo tomar en cuenta. Dentro del primero pues tenemos el dibujo espontáneo o el boceto espontáneo. Eh, Como su nombre lo dice, pues es una generación de líneas espontáneas o de trazos fluidos para lograr representar una idea, ¿sí? Regularmente si yo les digo, pues, háganme el boceto de una pelota, lo primero que harían es un círculo y un par de líneas en medio y ya estuvo, pensando en una pelota de básquet, ejemplo. O si pueden pensarse en una pelota de fútbol, una línea, un par de pentágonos y las unen con líneas y ya estuvo. Ese es un boceto, así de sencillo. ¿Sí? Algo que yo pueda representar de una forma rápida. Ese es el dibujo espontáneo. Luego, pues tenemos el boceto mini, que es un boceto o la generación de bosquejos a una escala muy pequeña. Ejemplo, si yo voy a trabajar una manta de 5 metros por 3, ¿sí? No la voy a dibujar exactamente de ese tamaño, yo la voy a dibujar y la voy a reducir a una escala muy pequeña para poderlo representar y mostrárselo o al que me lo vaya a diseñar, a quien me lo vaya a hacer, ya sea papá o mamá o alguien que yo contrate, etcétera, etcétera, ¿sí? La idea que yo necesito, pues plasmársela en pequeño. Luego tenemos el boceto quemado. Este es el más usado o regularmente usado para logotipos o tipografías, ¿sí? Y este es el cual se rellena para hacer un estudio rápido de la contraforma o legibilidad que pueda tener y el uso del espacio. Como les dije al principio, cuando lo usamos para un signo gráfico o un logotipo, pues ver los elementos que tiene. Ejemplo, viene Emilio, ya se le ocurrió hacer un emprendimiento de venta de sándwiches y entre su logotipo le colocaron un sándwich o alguien que está mordiendo un sándwich, pues la dimensión del sándwich, lo delineado que pueda estar, la persona que lo está agarrando o las manos, que se vean bien los dedos, ese es un boceto quemado. Permítame chicos un momento.
Ahí está, problemas técnicos. Ahí está. Bueno, otro tipo de boceto que les coloqué, estamos hablando del boceto de contorno, y regularmente se lo utilizamos para las publicidades, ya sea algún cartel, algún afiche o en el cine, para crear una escena rápida, lo que regularmente llamamos un storyboard, que son pues como que las secuencias o escenas en el cine, de una secuencia más que todo de las escenas que van a presentar en una película, ¿sí? Las ideas principales que pueda tener esa cinta son plasmadas en este que se llama storyboard, y lo único que hacemos para representar una persona, ejemplo, pues son un círculo para la cabeza, un triángulo o un cuadrado para el torso, un triángulo o un cuadrado para la cadera, y las líneas que son los pies y las manos, ¿sí? No lleva mayor detalle esto. Profe, usted hace bocetos. ¿Perdón? Usted hace bocetos, o bocetos. ¿Sí? Sí, yo estaba viendo. Sí. Bueno, eso ahorita lo voy a decir al final. Vamos a ver, profe, buenos días, dice que acabo de entrar porque en mi sector hay inconvenientes con los- No hay pena, ¿sí? Mientras yo lo deje ingresar, no hay pena. Bueno, vamos a seguir con el tema. Como les decía, pues ese boceto de contorno, pues solo nos sirve para delinear los elementos que puedan tener, ya sea esa publicidad o lo del cine. Otro, pues tenemos el de experimentación de mancha. Cuando hablamos de experimentación de mancha, ustedes tal vez lo han visto en alguna película, porque no creo que lo hayan vivido, pero sí tal vez en alguna película. Han visto cuando el psicólogo saca una su mancha y le dice a alguien qué es lo que ve, que diga qué es lo primero que ve. En algún momento lo han visto en alguna película, serie o en algún anuncio. Ese es el boceto de experimentación de mancha, ¿sí? Hacer manchas también es un tipo de boceto que a la larga también sirve para que la persona que lo ve pueda decirnos qué es lo que experimenta o qué lo que siente o qué le transmite esa mancha. ¿Sí? ¿Qué idea es lo que eh, conceptualizan al ver esa mancha gráfica? ¿Sí? También tenemos los bocetos 3D o de prototipo. Regularmente, pues estos son hechos de papel o de algún material flexible, y como su nombre lo dice, pues tiene volumen o está en 3D para visualizar todos los detalles compositivos. Son usados en diseños industriales para hacer algún producto o alguna pieza mecánica que le van a colocar a alguna maquinaria, ¿sí? Eh, y para eso utilizamos el boceto 3D, para ver cómo esa pieza va a encajar dentro de la maquinaria y verla y ver todos sus detalles. O cuando lo hacemos en el diseño de un producto. Ejemplo, yo puedo agarrar un envase vacío, ¿sí? Y colocarle yo mi etiqueta, cómo se vería. Este es un boceto 3D, cómo se vería, ¿sí? Porque no lo estoy haciendo a escala, sino que solo estoy haciendo una presentación de cómo se vería mi, mi etiqueta o mi producto en ese envase, ¿verdad? O ya sea una caja, que también lo podemos hacer. Esos son algunos tipos de bocetos. Ya cuando hablamos de bocetos directamente, que son funcionales y que llevan un proceso y que a la larga vamos viendo el detalle o la evolución de cada elemento o cada producto o cada diseño de un logo o publicidad, pues hay tres de forma principal, ¿sí? Que dependiendo pues las características del detalle, los clasificamos de la siguiente forma. El primero que tenemos es el boceto burdo. Y voy a ir compartiendo aquí mi pizarra para que ustedes me entiendan. ¿Ven la pizarra, verdad? Sí, ok, bueno. Cuando yo estoy hablando del boceto burdo, ¿sí? Eh, pues estoy hablando de un tipo de boceto que se refiere a las primeras líneas de o los primeros trazos para definir las características principales del diseño de una ilustración, ¿sí? Ejemplo, voy a hacer la ilustración más sencilla.
un árbol. Lo primero es que tenemos que simbolizar qué es el tronco, sí o no, y la parte frondosa o la parte de arriba. Lo que hace uno para hacer un boceto de un árbol, pues es regularmente, aunque no lo crean, esto es el boceto de un árbol. La idea principal, ¿se entiende que es un árbol, sí o no? Sí. Porque es el dibujo que hemos visto desde primaria o preprimaria. Y entendemos que es un árbol, va. Ese es un boceto burdo. Otro ejemplo, haga el boceto burdo de una pelota. ¿La pelota es circular o no? ¿Sí? Ah, bueno, Sí. hago un círculo. Sí, profe, con líneas. Ahí está. Y ahí ya tengo una pelota. Con que haga un círculo, identifico que es una pelota. Bueno, este es el boceto burdo. ¿Sí? Y se lo voy a colocar arriba para que lo puedan entender. Boceto burdo. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Bueno. ¿Dudas o preguntas con el boceto burdo? No, ¿verdad? Aceptas. Bueno. Luego de eso, ¿sí? Pasamos al boceto comprensivo. Acuérdense que aquí es como una secuencia. Comprensivo. Boceto comprensivo. Dentro del boceto comprensivo, algo que ustedes deben de tomar en cuenta, como es el segundo paso o es la segunda forma en esto del boceto de características, es aquel boceto más detallado con información más cerca, que se acerca más a la distribución espacial, a los elementos del gráfico y que tiene en cuenta la posición, ya sea del texto dentro de una ilustración o algún otro elemento que lo represente, ¿sí? Bueno, siguiendo o trabajando con los mismos ejemplos, bueno, voy primero con la pelota. Sí, cuando yo empecé a trabajar la pelota, ¿sí? Ah, bueno, entonces yo aquí ya tengo que hacerlo un poco más detallado. Entonces vengo yo, voy a cambiar de color. Poner verde. Ejemplo, empiezo yo y empiezo a hacer mi pelota. No parezca huevo, pero va a parecer huevo, perdón. Estoy trabajando con mi mouse. Bueno, y después tiene aquí un par de líneas. Sí, y aquí. Ah, bueno. Qué bonito, ya tiene más detalle la pelota. Parece huevo, insisto, pero ahí va. ¿Sí? Bueno, ya tengo aquí la pelota con más detalles. Ahora voy con el árbol. Bueno, entonces el árbol yo ya lo voy a empezar a hacer aquí. Y le voy a hacer suelito porque todo tiene suelo, ¿verdad? Todo árbol tiene aquí. Ya no le voy a hacer estas curvas. Y aquí yo ya si quiero ya le empiezo a sacar algunas ramas. Y ya le empiezo a dar más detalle yo a mi boceto. Y aquí yo ya puedo ir representando de una mejor manera mi árbol, ¿verdad? Ah, bueno. Si se dieron cuenta, entre el boceto burdo y el boceto comprensivo hay una gran diferencia. En el primero son las líneas principales o que me dan una idea del dibujo. Luego, pues tengo el boceto comprensivo, que es la continuación, porque estoy haciendo los mismos elementos, pero los estoy detallando más. Bueno. ¿Dudas ahí? ¿No? Ok. No, Bueno. profe. Y por último, dentro de los bocetos con características, pues tenemos el boceto
dummy, ¿sí? O boceto final. O final. Siempre estoy trabajando con el tipo de boceto. Bueno, ahí. Vamos a mover esto para acá. Bueno. O mi boceto dummy o mi boceto final. Cuando estoy hablando del boceto final, ¿sí? O dummy, hay que tomar en cuenta que este se elabora con muchos más detalles. Cada uno de sus elementos que componen la gráfica final puede indicar qué colores va a llevar, un listado de colores. Si no lo quiero colorear, puedo colocar el listado de colores. Si estoy haciendo algo que tiene alguna tipografía o alguna etiqueta, colocar qué tipo de letra, la altura de la etiqueta, ¿sí? Qué tipo de papel se puede utilizar para hacerlo o materiales que va a tener, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos aquí. Vamos a usar este. Bueno, volviendo a la pelota. Si yo estoy hablando de la pelota de básquetbol, bueno, entonces voy a tratar de hacer el círculo lo más circular posible. No me va a quedar circular. Lo sé porque ahorita se me quedó ahí todo. Va. Voy a hacer los detalles que yo tengo en el comprensivo. ¿Sí? Y ejemplo, una pelota de básquet, si yo empiezo a ver más detalles, tiene como unos puntitos en el fondo, ¿sí o no? Algunos que hayan tocado alguna pelota de básquet se dan cuenta que tienen estos puntitos. Es para que no le resbale la pelota. Es la idea, ¿va? Entonces vengo yo, bueno, en este tipo de boceto empiezo a llenar aquí de puntitos, ¿sí? Ok. Ya le coloqué otro detalle, ¿sí? Y, ejemplo, si yo le voy a colocar un listado, puedo colocar color negro. Si yo quiero que la pelota sea de color negro, para que lo sepa la persona. Espera. Color negro. Color negro, si yo quiero que la persona que va a ver mi boceto sepa que va a ser la pelota de color negro, ¿sí? Otro dato que ustedes podrían colocarle a la pelota, creo que hay medidas de pelota, ¿no? ¿Sí? Le colocan la medida, no me sé los medidas de pelotas, perdón, ahí sí soy ignorante, ¿sí? Puedo colocarle el color, la medida, la marca, porque puede que lleve una marca para que sepan cuál es la que yo estoy haciendo. Y así sucesivamente. Entonces, este listado, ¿sí? Lo colocamos en algún lado visible de nuestro boceto, ¿va? Entonces aquí ya tenemos, pues prácticamente, eh, ¿dónde aquí abajo? ¿Sí? Ya tenemos el listado que representa esta pelota. Ya si vamos al boceto dummy o final de nuestra, de nuestro árbol, nuevamente, pues vuelvo a hacer el suelo aquí, ¿sí? Ejemplo, el árbol, lo voy a empezar a detallar un poquito más, haciéndole más ramas. Ejemplo, primero voy a hacer la parte frondosa. Ejemplo. Aquí está la parte frondosa. Ejemplo, yo quiero que aquí tenga un agujero donde se vean estas ramas. ¿Sí? Le hago un par de agujeros. Luego las ramas que salen aquí. ¿Sí? Y ya le puedo hacer algún detalle que lleve en el tronco. Estas líneas que a veces se le hacemos a los troncos. Si ya le quiero colocar florecitas aquí a mi árbol. ¿Sí? Y si yo lo quiero colorear, pues ya lo puedo colorear. Ejemplo,
la parte de arriba, verde claro en algunas partes, y pinto mi, ¿cómo se llama? ¿Sí? O si yo quiero tener diferentes tonalidades de verde, puedo que yo le ponga aquí otro verde oscuro dentro de las ramas, ¿sí? O toda la orilla si yo quiero colocarle verde oscuro. Café para el tronco. Y como les digo, aquí estoy haciendo algo rápido. Aquí, cuando estén haciendo el boceto Dummy y lo estén coloreando, tampoco es de colorear exacto. Acuerden que estos colores pueden variar a la larga, ¿sí? Porque de repente a ustedes se les ocurrió que ustedes deseaban, pues, cambiarle algún color a su dibujo que no les gustó, o a su boceto, mejor dicho. Y ahí estamos. ¿Sí? Ah, bueno, y ahí ya tenemos el boceto Dummy. A este boceto Dummy, o final del árbol, no necesito colocarle mayores datos, porque yo ya los estoy colocando a la hora de pintar, ¿sí? Entonces ahí ya lo podemos dejar de esa forma. ¿Dudas o preguntas? No, profe. No, profe. No tenga pena, Benjamin, no había visto su mensaje. Bueno, ¿por qué estamos viendo este tema? Porque cuando ya estén ustedes trabajando de forma simultánea su libro con su emprendimiento, pues tomarlo en cuenta porque es bueno que ustedes plasmen una idea que ustedes tienen para algo y luego pues lo lleven a la ejecución de una forma ya profesional. Antes de terminar voy a pasar asistencia. Siempre paso asistencia al final de la clase o antes de finalizar la clase. Tienen tres opciones para responder, ustedes que son nuevos conmigo. La primera, de forma verbal, contestando presente, ¿sí? La segunda, por si no les sirve su micrófono, perdón, utilizan la opción de levantar la mano. Y por último, y no menos importante, pero sí sirve para tomar asistencia, escribir presente en el chat, ¿sí? Esas son las tres opciones que ustedes tienen para responder cuando los llamen. El día de hoy, si no llamo a alguien, me avisa al final para reportar que no aparece todavía en el listado. ¿Estamos? Bueno, y están atentos, por favor. Vamos a ver. Adonai, Presente, profe. eso sí, si ustedes no me contestan, automáticamente lo tomo como inasistencia. Gracias, Adonai. Dani, Presente, profe. gracias. Efer, Presente, profe. gracias. Minor, Presente. Moisés, Presente. Brian, Presente, profe. Francisco, Presente, profe. gracias. José Pablo, Presente, profe. Brian Josué, Presente, profe. gracias. Angelo, Presente, profe. Nilson, Presente, profe. José David, Presente, profe. Marco, Presente, profe. Cristian, Presente, profe. perdón. Cristian, es que hay varios, ¿no? Perdón. Sí, Cristian Omar, Presente, profe. gracias. Benjamin, Presente. Cristian Fernando, Presente, profe. Jairo, Presente, profe. Cristian Emanuel, Presente, profe.
Aarón, Presente. Nick, Presente, profe. Rodrigo, Presente. Pedro, Presente. David, Presente. ok, Alfredo, Presente. Alan, Presente. bueno, a ver, ya me perdí mucho. ¡Ah! Ahí está. Joshua, Presente. Brian Rollman es. Sí, profe, presente. Ok. Adolfo, Presente. Josué Daniel, Presente. Emilio, Presente, profe. ok. Josué Aarón, Presente. Ángel, Presente. William, Presente. Ángel Gustavo, Presente, profe. alguien que no haya llamado, use la opción de levantar la mano. A todos llamé. Perfecto. No, hombre, me falta más de alguien, muchachos. ¿Quién no llamé? Ok, consta. Yo porque digo que tengo más alumnos o más en la reunión, pero creo que algunos usan dos dispositivos para recibir clases. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Solo recordarles que ahora pues es una semana teórica y una semana práctica. Esta semana teórica pues vemos el día de hoy y el día jueves los temas y la siguiente semana hacemos las actividades. Fecha de entrega de las actividades de este estudio dirigido número 1 el próximo viernes. No se adelanten porque hay cositas que tengo que explicar y en la guía dice, instrucciones se darán en clase en línea. Ojo con eso, por favor. Hoy no se entrega nada, que tengan un feliz y bendecido martes. Éxitos, que todo les salga bien, mis niños, y nos vemos mañana para intelectos. Cuídense, feliz día. Va, Nos profe, vemos. gracias. Feliz día. Profe, Profe. feliz día, profe. Feliz día. Vemos, Bueno, se mañana cuidan. utilizamos el libro. Mañana intelectus, todavía no, chicos, porque algunos no lo tienen. Yo les voy a subir una hoja lo más tarde a mediodía. Ok. Bueno, nos Adiós, vemos profe, nada más. feliz día. Feliz día, Francisco. Feliz día, profe. Feliz día.